tendrá el mismo tiempo y para ello contamos con un reloj. En caso que alguna intervención se pase de los 5 minutos, el sonido del micrófono irá disminuyendo hasta quedar en silencio. Al finalizar la intervención de los 2 primeros enlaces, se hará una sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas específicamente para ellos, el moderado por el representante de Coparmex, y posteriormente se llevará a cabo la misma dinámica con los 2 enlaces restantes. Le damos la palabra a Patrick Devlin para poder iniciar esto, pero antes de esto, Patrick, si puedes dar la bienvenida y inmediatamente pasamos a un sorteo. Muchas gracias. A ver, ¿le pueden subir eso? Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros el día de hoy. Creo que es una gran oportunidad el que tengamos este espacio de acercamiento con los representantes de los candidatos y que cada uno haya enviado a representantes tan elocuentes en este tema que a Coparmex en particular le ocupa, ¿no? Que es la búsqueda y la promoción del desarrollo sustentable y todo lo que integra ese concepto. Paco, por favor, adelante con el sorteo. Gracias, Patrick. Vamos a iniciar nuestro sorteo con los representantes de los candidatos. Les pedimos que tomen un papelito a cada uno de los representantes, por favor, si son tan amables. Entonces tenemos Javier el número 2, Vane 3, Angélica el 4 y María Luisa el 1. Perfecto, muy bien. Pues bueno, voy a proceder a leer el posicionamiento de Coparmex. Como les comenté aquí a todos nuestros panelistas, la idea es que este ejercicio sea un ejercicio donde ambas partes se nutran y que podamos escuchar los puntos de vista de cada quien y de aquí salir con una posición mucho más clara de lo que cada candidato, una idea mucho más clara de lo que cada candidato nos está proponiendo. Con ello doy lectura al posicionamiento de Coparmex. Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia e interés en participar en esta mesa técnica, la cual tiene como objetivo reflexionar sobre los temas que a través del Manifiesto MX consideramos de mayor trascendencia para mejorar las oportunidades para un México incluyente. Actualmente, el desarrollo social es uno de los temas más relevantes en la agenda pública de cualquier país. México no es la excepción. Erradicar la pobreza y la pobreza extrema, la desigualdad, procurar la seguridad social, sistemas eficaces de salud, acceso a la vivienda, educación, acceso a la cultura, entre otros, son temáticas que forman parte de los programas de asistencia social que todo gobierno debe garantizar para satisfacer de manera óptima y digna las necesidades básicas de sus poblaciones. Al respecto, el Banco Mundial considera que el desarrollo social debe concentrar sus esfuerzos en poner a las personas en primer lugar en cualquier proceso de desarrollo, tomando en cuenta que la pobreza no solo implica cuestiones financieras o de ingresos económicos, sino que se articula alrededor de diversos factores que conllevan a la vulnerabilidad, la exclusión y la desintegración social de las comunidades afectadas. Es por ello que las instituciones y los gobiernos que no asuman de forma cabal su responsabilidad ante dichas necesidades y demandas carecen de legitimidad y credibilidad ciudadana. En México, hoy en día existen 6,491 programas y acciones de desarrollo social. 152 de estos son del gobierno federal, 2,528 son de gobiernos estatales y 3,811 de los gobiernos municipales. No obstante, la pobreza en México aumentó en 3.9 millones de personas de 2008 a 2016, para dar un total de 53.4 millones de mexicanos en esta condición, el 43.6% de la población. Ello denota que la política de desarrollo social en México es fuerte tanto en recursos como en acciones,
Sin embargo, ha resultado poco efectiva en cuanto a resultados, por lo que consideramos que la estrategia que se ha seguido evidentemente no es la correcta, resultando más de contención que de mejora. En este sentido, el sector empresarial, a través del Manifiesto MX, Manifiesto MX, está impulsando la creación del Padrón Único de Beneficiarios y programas sociales, así como la implementación de la clave única de identidad. De esta manera buscamos que el gasto social sea más efectivo y eficiente, y los programas sociales sean lo suficientes y necesarios para avanzar en la cobertura de los derechos sociales de la población y la disminución de los niveles de pobreza. Para lograrlo, consideramos fundamental la clave única de identidad de toda la población, misma que incluya medidas biométricas como huellas dactilares y o lectura del iris. Con esta revolución de la identificación, el otorgamiento de programas sociales será preciso y será posible reconocer que las necesidades tiene cada persona y los programas sociales que debería recibir para atenderlas, por lo que el apoyo social dejaría de estar sujeto a los intereses políticos y se tendría una mejor focalización y por lo tanto una mayor efectividad en la estrategia de desarrollo social que los gobiernos de los 3 niveles implementan. A su vez, con el padrón único de programas sociales, se podrá identificar aquellos que estén generando esfuerzos duplicados en todos los niveles, no solo a nivel federal, como actualmente, y por lo tanto tener la capacidad de redestinar recursos públicos empleados de manera ineficiente y sin efectos hacia acciones que garanticen el mejoramiento del nivel de la vida de la población, principalmente de aquella en condiciones de vulnerabilidad. En materia de salud, creemos que para alcanzar esquemas de atención eficiente y de alcance universal en los programas de salud existente, es necesario adoptar modelos preventivos que otorguen beneficios y garanticen seguridad social de todos los mexicanos. Lograr el trabajo articulado entre la sociedad civil y las diversas instancias implicadas en el tema, tanto desde el sector público como de aquellas involucradas en los mecanismos de regulación y rendición de cuentas. Es una de las principales misiones a alcanzar en esta propuesta de cambio. Por supuesto, este esquema implica contemplar un sistema de salud integral que también integre nuevas propuestas a través de la medicina alternativa, nuevos modelos de salud de innovación, incorporación de tecnología médica avanzada y de inversión en investigación y desarrollo. En materia de seguridad social, es importante trabajar para garantizar que el seguro del retiro sea suficiente para alcanzar una vida digna que satisfaga la seguridad personal y la de las familias. Por otra parte, en materia de vivienda, otro de los puntos nodales para garantizar la seguridad y el desarrollo social de las comunidades, se debe impulsar un modelo integral de ciudades a través de una reforma urbana de calado con visión de desarrollo regional y de ciudades productivas, competitivas e inteligentes, que pongan a la persona en el centro y que obligue a los estados y municipios que sean un motor de reconstrucción del tejido social y que alinee transversalmente las estrategias de los diversos programas de vivienda y en materia educativa, seguridad, infraestructura, desarrollo económico y medioambiental, que dé cumplimiento a las metas del desarrollo sostenible de las regiones. En este sentido, es muy importante reinstalar el Consejo Nacional de Vivienda, contemplado en la ley, donde el sector privado, las autoridades involucradas, la academia, definan y den seguimiento a las políticas de corto, mediano y largo plazo, que fortalezcan la inclusión, el patrimonio de las familias y la actividad económica de México. De igual manera, será necesario establecer en la ley de las UNAVIS los perfiles necesarios para asegurar que el Infonavit y el Foviste
se conviertan en instituciones sólidas, competitivas y con visión de largo plazo, que detonen beneficios efectivos y de largo alcance a los beneficiarios de los programas de apoyo para la vivienda. Para lograrlo, no dejemos de lado que es necesario contar con un Estado de Derecho robustecido, que disminuya o erradique los riesgos y los actos de corrupción que de manera recurrente se dan en esta esfera. Finalmente, debemos impulsar programas de ahorro voluntario enfocado a los diferentes programas de vivienda e impulsar un programa para los no afiliados, que representan el 57% de la población económicamente activa, que de manera conjunta con la banca, la Sociedad Hipotecaria Federal y el Gobierno Federal permita ofrecer un mayor número de créditos hipotecarios con mejores condiciones y facilidades de acceso, sobre todo para las sociedades en condiciones de mayor vulnerabilidad. Ante estas propuestas, quisiéramos conocer cuáles son las posturas que sus candidatos asumen sobre cada uno de estos temas y cuáles son las alternativas que sugieren para trabajar con ellas, tomando en cuenta que no solo el cómo lo harían, sino también las alianzas que buscarían este trabajo conjunto y qué recursos destinarían para tales efectos. Muchas gracias. Entonces, si estamos de acuerdo, comenzaríamos con María Luisa, por favor. Adelante. Bueno, buenos días. Antes que nada, me da un gusto estar con ustedes. Quisiera plantearles un poco de la propuesta de política social del licenciado Andrés Manuel López Obrador y quisiera empezar comentándoles un poquito de mi persona. Yo soy agrónoma de formación, después hice una maestría en pedagogía, trabajo desde el año 2001, recién egresada, en una cooperativa, la cooperativa Tosepan-Titatanisque, que significa Unidos Venceremos, y que desde este modelo de economía social y solidaria queremos nosotros que se pueden hacer las cosas diferente. Nosotros somos una cooperativa, una organización indígena, campesina, con trabajo territorial de base, nuestros compañeros y compañeros son nahuas y totonacús, con más de 36,000 asociados. Entonces quisiera hacerles el planteamiento de las cosas que se están planteando diferentes. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto y realizado algunos estudios en base a lo que nos han querido concebir como política social en nuestro país y no ha habido una política social? Nos dan los datos antes de iniciar y los datos son claros, son estadísticas. Hablamos de un periodo del 2008 al 2015 donde nos dicen que han incrementado en 3.9 millones de pobres. Se hablaba de un número de 49.5 millones de pobres, se incrementó a 53.4. Son estadísticas. ¿Qué nos dice? Que entonces no han servido las políticas sociales que se han hecho. Yo quisiera comentarles desde nuestro punto de vista y de lo que nosotros creemos para concebir una nueva política social. No creemos en el asistencialismo. Nos ha demostrado un programa que lleva 18 años, que ha cambiado de nombre, Oportunidades, Progresa, Prospera, que ha sido un programa de dar un recurso, un dinero, pero prácticamente es un dinero para consumo, de dádiva, y que se ve a los pobres como objetos y no como sujetos. Nosotros creemos y queremos hacer una política social diferente. Cuando hablo de una política social diferente, es colocar a la persona como ser humano. Y esa persona como ser humano no es un objeto, es un sujeto. Y cuando hablamos de un sujeto, hablamos de un sujeto individual. Y después de ese sujeto individual, tenemos que pensar en sujetos colectivos y sociales. ¿Para qué? Para que sean generadores de su propio desarrollo. La gente no quiere seguir pobre, pero creo que no hemos facilitado como instituciones, y nos acaban de dar las cifras de más de 6,000 programas
que nos dicen que no han servido para generar desarrollo. ¿Qué es lo diferente que creemos y queremos hacer? Queremos basarnos en los seres humanos, en las personas y generar desde el territorio una forma diferente de hacer política. Cuando hablo de una forma diferente de hacer política, es tomando en cuenta la participación, la inclusión de la gente. En este sentido, creemos muy importante el que sí tenemos que enlazar, unir fuerzas de quienes, del sector privado, del sector público y de la gente que está viviendo en esos espacios y en esos territorios. Un modelo que nos ha enseñado, y lo comento porque yo lo he visto, lo he vivido, lo he practicado, es el modelo de economía social y solidaria, que es bastante funcional. Es tan funcional que vemos países que tienen índices de mejor calidad de vida, como el caso de Alemania, de Dinamarca y de Canadá, que puede ser factible que la gente viva bien. Entonces creemos nosotros encaminar un nuevo proceso desde el territorio, desde ver a la gente como sujeto, no como un beneficiario más, y creemos en la inclusión de las personas. ¿En la inclusión en qué? La inclusión en la economía, economías locales, la parte microfinanciera, que es un recurso que debe de fluir en los territorios. ¿Para qué? Para pensar entonces en economías a partir de lo productivo y a partir de los servicios. México no es un país pobre, México es un país injusto, que tiene muchísima desigualdad y no podemos seguir permitiendo eso. Muchas gracias, María Luisa. Seguiríamos, creo que es Javier, ¿tienes el número 2? Adelante, Javier, por favor. Te pasamos este micrófono. Muchas gracias. Primero que nada, presentarme. Soy Javier Náñez Pro, el coordinador jurídico nacional de la campaña de Jaime Rodríguez el Bronco a la presidencia y su representante ante el Instituto Nacional Electoral. Me da mucho gusto estar esta media mañana, ya casi tarde, si no es que ya son tardes, platicando de estos temas de suma trascendencia e importancia para nuestro país. Y primero quiero comenzar mencionando que coincidimos de manera fundamental con el diagnóstico que hace esta plataforma, esta confederación patronal, para más adelante platicarles cuál es la visión que tiene Jaime Rodríguez sobre el tema del desarrollo social en términos generales, ¿no? Pero antes que eso quisiera comenzar por mencionar que Jaime Rodríguez es el candidato, diría yo, que tiene una relación, y así lo demostró en su gobierno independiente en Nuevo León, más estrecha y más ligada con el sector empresarial. Nosotros queremos que el sector empresarial cogobierne con nosotros, que participe de manera activa en la planeación de toda la administración pública, tal como hoy en día se hace en Nuevo León mediante la figura que se llama Consejo Nuevo León, que quiere replicar Jaime Rodríguez a nivel nacional para que participe el sector empresarial. Queremos ir de la mano con el sector empresarial para resolver estos problemas y estos grandes retos que tiene nuestro país. Ya llegando al tema del desarrollo social en lo particular, nosotros consideramos que la estrategia que han seguido los gobiernos actual y los que anteceden, tanto del PRI y del PAN, no han funcionado. Estamos viendo los resultados, vemos la enorme cantidad de pobreza que existe en este país, vemos los retos, vemos las carencias, que no nada más afecta a este sector, que es la mayoría, sino genera un efecto en donde impacta a toda la sociedad en lo completo. Me llama la atención que llegue la representación del partido político Morena a mencionar que ellos no creen en el asistencialismo, cuando pues lo que ha dicho el candidato ha sido todo lo contrario, en el sentido de que va a mantener a los ninis. También quisiera mencionar que los demás candidatos van a proponerles casi en su mayoría propuestas asistencialistas, quieren ampliar los programas sociales de esta naturaleza. Por en el caso de José Antonio Mir, ya lo manifestó que quiere ampliar Prospera. En el caso de Ricardo Anaya, ya manifestó también la existencia de este ingreso básico universal, que pues prácticamente
equivale a regalarle el dinero de las personas que sí trabajamos, que sí declaramos impuestos, a las personas que no lo hacen. Jaime Rodríguez Calderón el Bronco está categóricamente en contra de las propuestas asistencialistas y está en contra de que la gente que sí trabaje esté manteniendo a la gente que no trabaja. El problema de la pobreza no se resuelve regalando dinero. El problema de la pobreza se resuelve con empleo, se resuelve fomentándolo y trabajando. El dinero se gana, no se regala. Ese es parte toral del punto de vista que tiene Jaime Rodríguez en torno a esta temática tan importante que es la del desarrollo social. Tiene que reducirse el gasto público. Existe un despilfarro tremendo de gasto en el gobierno federal, lo ha existido en años pasados, no se ha reducido. Hay miles de millones de pesos que pueden ser ahorrados si se reduce el gasto en el gobierno. Y este dinero que se reduzca puede ser utilizado de manera benéfica para fomentar el empleo y para que el sueldo de las personas rinda más. Tenemos gastos de miles de millones de pesos manteniendo los partidos políticos. Nosotros estamos proponiendo que se elimine el financiamiento. Sueldazos de funcionarios. Tenemos funcionarios del gobierno federal, no quiero decir nombres, que trabajando 2 años o menos de 2 años se les da una liquidación de 1 o 2 millones de pesos por 2 años o menos de trabajo. Eso es completamente inaceptable, que no se reduzcan estos gastos. Y reduciéndose todo esto, y reduciéndose también todo el gasto que se hace en programas asistencialistas, se puede invertir en el fomento al empleo. E incluso se pueden reducir impuestos. Y esta reducción de impuestos va a hacer que a todas las personas les alcance más su sueldo y tengan una situación mucho más favorable en términos de combate a la pobreza. Porque sí quiero mencionarles que Nuevo León es el número 1 en combate a la pobreza en este país. Gracias. Después me pongo a mano contigo, Vanessa, que nos vas a estar ayudando acá con el micrófono. Bueno, pues muchas gracias, María Luisa, muchas gracias, Javier, por compartirnos sus comentarios. Y ahorita vamos a pasar a una sección donde vamos a plantearles algunas preguntas por parte de los presidentes de las distintas comisiones que nos acompañan en este panel. Y para que no me regañen de que somos, que sí somos incluyentes, y además, caballeros, vamos a comenzar, por favor, con nuestra distinguida Maite Ramos, quien es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. Si Maite nos puedes, por favor, compartir la primera pregunta. Gracias, Patrick. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Coparmex, bienvenidos a esta su casa. Considerando los niveles de pobreza actual en el país, que estábamos justamente, y todos ustedes están haciendo referencia, donde más del 40% de la población vive en estas condiciones de pobreza, y además se demuestra que por lo menos en los últimos 25 años no hay un avance, a pesar de que el 45% del presupuesto se destina al gasto social. La pregunta es muy concreta y serían 2. ¿Qué acciones implementarían para disminuir los niveles de pobreza, particularmente lo que se refiere a temas o a carencias más bien de seguridad social y de ingreso? ¿Y cuál es la proyección de ese nivel de pobreza que pretenden o que podrían reducir al final del sexenio? Muchas gracias. Gracias. Entonces, para dar una oportunidad aquí, si quieres empezamos con Vanessa y después con Angélica. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos, gracias por la invitación a Coparmex, gracias a Gustavo de Hoyos, su presidente nacional, gracias aquí en el panel a Patrick, a Maite, a José Luis, a Roberto, y desde luego saludo a mis compañeros María Luisa, Angélica y Javier. Me da gusto estar aquí compartiendo este panel con ustedes. Bueno, pues creo que el planteamiento que nos hizo Patrick al inicio es un planteamiento muy coincidente con lo que la plataforma de José Antonio Meade considera deben de ser las principales aristas de una política social reforzada, de una política social que pueda resolver de una mejor manera los pendientes que hay, porque los hay en materia de política social en nuestro país, pero sobre todo que podamos atacar con mayor eficacia cada una de las carencias.
Las carencias, como las plantea Coneval, son, como ustedes saben, alimentación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos a la vivienda. Y en ese sentido, además con las preguntas que hizo Maite, también me da espacio para comentar algunos puntos con ustedes. Decía Maite que en prácticamente 25 años no ha habido avance en la política social de nuestro país. Yo te diría, Maite, que sí ha habido y mucho. Y muchas veces, y no estoy hablando ni siquiera de un partido, de otro partido, de un gobierno, de otro gobierno, estoy hablando de lo que los mexicanos hemos avanzado. Ahora, de que hay pendientes, hay muchísimos y también los tenemos que atacar. Cuando hablamos de cifras, pues detrás, yo siempre digo, y viniendo de la Secretaría de Hacienda es algo que me queda muy claro, detrás de una cifra, pues hay una familia, hay una persona, hay una historia de pobreza que tenemos que atender y que tenemos que redoblar esfuerzos para corregirla. Pero mira, Maite, te doy algunos datos y les doy algunos datos. Hablando justamente además de 23 años para acá, que es cuando empieza la medición, de 1990 para acá. La carencia de drenaje entonces era de 40%, hoy es de 6.8%. La carencia de salud era de 60%, hoy es de 15%. Son datos de Coneval, el Instituto Autónomo que mide estas carencias. Agua, carencia de 24%, hoy de 7.6%. Electricidad, carencia de 13%, hoy de 0.4%. Hacinamiento, entonces era de 29%, hoy de 8.4%. Piso firme, era de 21%, hoy de 3.3%. Techo firme, 12%, hoy 1.3%. Muros, 7%, hoy 1.6%. Educación 27%, hoy 17%, seguridad social, que es la que todavía continúa alta, porque justamente hablamos de subempleo y de desempleo, era de 65%, hoy es de 55%, y alimentación era de 22%, hoy de 20%. Esto lo que quiero decir es que como mexicanos, generaciones tras generaciones hemos venido trabajando para que estas carencias se corrijan. Hoy están en su mínimo histórico, pero no es suficiente. Siempre y cuando hay una familia en pobreza en México, tenemos que redoblar esfuerzos. Y coincido absolutamente con los planteamientos que hicieron de la Coparmex, en el sentido de decir, necesitamos, por una parte, finanzas públicas sanas y estables. Sin finanzas públicas sanas y estables, ustedes lo saben, no hay empleo, no hay crecimiento. Y si no hay empleo y no hay crecimiento, no hay política social que alcance. Ese es un prerequisito, pero no es suficiente. Necesitamos, desde luego, además, tener una política social que sea mucho más proactiva, pero que sobre todo nos permita graduar a las personas de la pobreza. Cuando uno platica con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con cualquier otra instancia que abata pobreza en el mundo y que compare estándares internacionales, lo que dicen es, no hemos logrado como sociedades en el mundo, hemos logrado mantener en algunos casos, mejorar en algunos otros, pero no hemos logrado trascender la lamentable situación, sobre todo de pobreza extrema en nuestros países. En México, por ejemplo, con la administración de José Antonio Meade en la Sedesol, la pobreza extrema disminuyó 2.1 millones. 2.1 millones menos de personas en pobreza extrema, pero claro que todavía faltan más de 9 millones y esos 9 millones podrían ser erradicables si podemos trabajar de manera conjunta. Hablaban del padrón único de beneficiarios. El padrón único de beneficiarios no existía hace 3 años, ahora ya tenemos 20 padrones por parte de la Sedesol unificados, 54 por parte del gobierno federal y 124 por parte de las autoridades estatales y municipales. Nos hace falta mucho. Estamos caminando, pero estamos caminando en la dirección correcta y lo que necesitamos son ajustes, en algunos casos ajustes mayores, en algunos casos ajustes menores, pero al fin ajustes porque los programas sociales sí sirven para dar un piso mínimo, pero necesitamos ir más allá de ese piso mínimo y poderles dar a todas las y los mexicanos las mismas oportunidades. Y aquí coincido con mucho de lo que se ha dicho aquí. Lo que necesitamos es que todos tengan igual acceso a oportunidades, porque con igual acceso a educación, a capacitación, a alimentación, a un empleo, no tendríamos por qué estar hablando de programas sociales. Los programas sociales nos deben dar un mínimo, pero debemos de trabajar como sociedad, sector público, sector privado y sector social, para que podamos ir al siguiente nivel, que es la graduación de estos programas sociales. La mejor política social es el empleo y el empleo de calidad. Así es que continuaremos trabajando en ese sentido y ahorita les platico un poco más de la plataforma de José Antonio Meade en esta materia. Gracias, Vanessa. Vamos a pasar a una pregunta adicional. Por favor, ahora le voy a pedir a Roberto Anda que nos efectúe la pregunta que viene de la Comisión de Vivienda. Muchas gracias, Roberto. Adelante. Muchas gracias, Patrick.
Muchas gracias por asistir, bienvenidos todos. En el tema de seguridad social, el 57% de la población económicamente activa de México no tiene acceso a ningún tipo de financiamiento ni a ningún tipo de beneficio en materia de vivienda. En ese sentido, ¿qué están planeando, qué están proponiendo ustedes para poder incluir a toda esta parte de la gente que no son beneficiarios llámese Fobiste, llámese Infonavit o Seguro Social, ¿no? ¿Qué están proponiendo ustedes para que se puedan incluir estas personas en el beneficio de poder obtener una vivienda con un crédito, llámese de la banca privada o incluso del mismo Infonavit en caso de que se pudieran afiliar? Angélica, ¿nos ayudas con esa pregunta, por favor? Claro que sí, pues muchas gracias por invitarnos a Coparmex, a ti, Patria, por dirigir esta mesa, a quienes me acompañan también en esta mesa. Un saludo afectuoso a todos ustedes que están acá enfrente. Bueno, yo creo que es importante tomar en cuenta que nosotros, en el caso de Ricardo Anaya, tenemos una plataforma que fue inscrita en el Instituto Nacional Electoral, y la inclusión social es uno de los aspectos relevantes, importantes, que caracterizan a esta coalición de partidos que está llevando a Ricardo en la candidatura para presidente de la República. La inclusión social, desde el punto de vista de nosotros, de Por México al Frente, no puede estar de ninguna manera inscrita con eficiencia, como lo estamos planteando, si no tiene un enfoque de sostenibilidad. Sostenibilidad quiere decir que la inclusión social tiene que tener efectivamente avisorado que tienes enfrente a personas que tienen que ser consideradas como sujetas de derechos, que eso significa que no deben sufrir ningún tipo de discriminación, significa que hay que trabajar hacia lograr desmontar estos graves niveles de desigualdad social en lo concreto, significa también que el desarrollo humano tiene que tomar en cuenta los compromisos del país con los objetivos de desarrollo sostenible, que pareciera que en la política pública no son tomados en cuenta. Nosotros estamos comprometidos en ver un enfoque armónico integral de todos estos derechos que pasan efectivamente por el medio ambiente, que pasa por tener un trabajo digno, decente, por reconocer que efectivamente la seguridad social, o en este caso la pregunta concreta, el derecho a una vivienda, forma parte del ejercicio de un derecho. Es verdad que hay cuestiones que tienen que revisarse de la política social, y nosotros estamos preocupados porque así sea. Necesitamos aprender de lo que se ha hecho en el país, y necesitamos sobre todo tomar en consideración de que, y en ese aspecto quiero decir que coincidimos con el análisis que hace Coparmex, de que ciertamente tenemos que trabajar para lograr resolver que todo lo que decide el gobierno realmente va a ser eficiente. Y hay un problema que hemos identificado perfectamente bien, que a pesar de que tenemos un país en donde somos prácticamente la 13ª economía en el mundo, tenemos serios problemas para que haya eficiencia en el manejo del gasto público. Hay un gravísimo problema que es transversal, que tenemos que reconocer y tenemos que resolver. Si no, por más efectivo que pueda querer estar inscrito un programa, no se va a poder lograr su eficiencia si no atacamos el problema principal. Y en el caso de Ricardo Anaya, en su campaña tiene perfectamente identificado, así lo dijo hace rato, hace unas horas, la corrupción como uno de los graves problemas que tiene el país. De nada sirve que tengamos un programa bien diseñado, que haya datos que pueden aquí estarse diciendo de que no va a haber asistencialismo, no va a haber, hemos avanzado un poco y se sacan los datos de Coneval, etcétera, etcétera, si hay una persona que se encuentra en situación de desventaja y de desigualdad. Ese debe preocuparnos, y es muy grave que ciertamente, como también coincidimos con el diagnóstico de Coparmex, que hay un crecimiento de la pobreza que tenemos que reconocer, pero tenemos que, insisto, dar un enfoque totalmente integral, reconociendo cuáles son los defectos y sobre todo la construcción de toda la sociedad, esté donde esté, en el ámbito gubernamental, en el ámbito no gubernamental, en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, o en este caso como por Coparmex, que tiene un aglutinamiento de una gran historia que es importante tomarla en cuenta para poder resolver los problemas y los retos que tiene el país.
Yo creo que esa es la característica de lo que está planteando Ricardo Anaya. No es un hombre omnipotente, sino transitar hacia un gobierno de coalición en donde las organizaciones de la sociedad civil, en sus distintas expresiones, son importantes y trascendentales en una democracia, la que queremos construir, la que nos exige el país, los retos que nos están planteando la sociedad, y en ese sentido nos parece que tenemos que rediseñar todo lo que se ha hecho para que ciertamente tenga una transparencia, tenga una revisión, una rendición de cuentas y el mejoramiento de todo lo que se decida por el bien del país. Muchas gracias, Angélica. Antes de pasar al siguiente bloque de posicionamientos, voy a aprovechar para que de una vez también el doctor José Luis Rubio nos pueda llevar a cabo la siguiente pregunta que viene de la Comisión de Salud, por favor. Adelante, doctor. Bueno, bienvenido a todos y muchísimas gracias. Antes que nada, nosotros queremos ver como Coparmex y también algunas otras instituciones que estamos trabajando en conjunto, llámese Consejo Coordinador Empresarial y otras partes también, sobre la cuestión de la salud. No se ha puesto la situación de la salud dentro de los debates hasta lo último. Se ha estado dejando. Nosotros queremos ver cuál sería el posicionamiento de ustedes para ver qué es lo que se puede mejorar la salud, cómo podemos tener la competitividad de nuestro país, cómo podemos tener una mejor cobertura, cómo podemos tener una tanto segmentación del sistema de salud y lo más importante, qué iniciativas se tendrían que poner por parte de ustedes para enfermedades que son enfermedades crónicas no transmitibles y también cuál sería para nosotros como iniciativa privada nuestro papel en trabajo conjunto con el gobierno. Muchas gracias, José Luis. Vamos a romper un poquito aquí la estructura de este debate, entonces, o comentarios. Voy a pedir que María Luisa, por favor, nos ayudes con un comentario y después cerramos, Javier, que también comentes con respecto a esa pregunta de salud y entonces ya pasamos al siguiente bloque, por favor. Adelante, María Luisa. No, a ver, si le ponen el mismo tiempo que tenía los otros representantes, por favor. Sí, gracias. Bueno, quisiera comentar, creo yo que desafortunadamente en nuestro país, cuando hablo de que es un país injusto, lo vemos desde los territorios que son muy ricos ambientalmente, pero han sido marginados y excluidos. Y lo voy a comentar con la cuestión de salud. Hoy en México tenemos problemas de salud que pueden ser prevenidos y no se están previniendo. Tenemos a niños con obesidad infantil y eso es estadística. Tenemos un problema de diabetes mellitus y eso es estadística. Quienes trabajamos en zonas rurales con gente indígena, de verdad que nos da tristeza que tengamos enfermedades del tercer mundo y del primer mundo. Del tercer mundo porque no logramos con pequeños, y eso es un dato también de Coneval. Nuestras niñas y nuestros niños, hay 21 millones de niños en pobreza. De los que están en pobreza, 9 de cada 10 niños indígenas están en situación de pobreza. Un niño que esté en situación de pobreza, dentro de las pobrezas que está sufriendo más, es cuestiones de nutrición, de alimentación. Entonces, creo ahí que es donde yo digo que tenemos esa desigualdad y que podemos sumarnos de los diferentes sectores para hacer realmente una política social y una política social incluyente. Y en este tema de salud va muy de la mano porque tenemos problemas, que decía, del primer mundo y del tercer mundo. Y esos problemas van muy de la mano con algunos programas que son de corte asistencialista y de consumo. Se los digo yo, pero también se los va a decir mucha gente que trabaja en ONGs, en asociaciones civiles, que que hemos visto por muchos años este programa. Y este programa, cuando hablo el programa asistencialista, y voy a acotar acá, asistencialista, que fue primero Oportunidades, Progresa y después Prospera, que cuando llega no se utiliza para un ahorro o para producir, se utiliza para un consumo. Y a veces ese consumo no es el mejor consumo. Entonces, ¿cómo orientamos en realidad en hacer jornadas que tengan que ver con la prevención y el cuidado de nuestra salud? Es una tristeza
que la Secretaría de Educación Pública antes se daba a nivel básico 2 horas de educación física, lo recortó a 1 hora. Vemos en países avanzados que los niños de primaria tienen que salir mínimo sabiendo nadar. Nuestros niños mexicanos no hacen eso. De 2 horas los pasan a 1 hora de educación física. Nos falta activación, pero podemos decir muchas cosas y lo que nos hace falta es realmente tener propuestas y programas desde dónde, desde el espacio territorial. Cuando yo soy muy incisiva en la parte del territorio, porque al igual que nos platicaron y nos dieron las cifras y cómo ve Coparmex, está pasando de que existen más de 6,000 programas y que están divididos en los programas del gobierno municipal, los programas del gobierno estatal y los programas del gobierno federal. Pero han sido recursos tan pocos que no han llegado al centro de querer realmente combatir la pobreza. Cuando hablamos de combatir la pobreza y desde el espacio, desde el territorio, es porque ahí tenemos que incidir. Y tenemos que incidir con el gobierno municipal, estatal, federal, pero también con la sociedad civil y también con el sector privado, que es muy importante. Entonces yo creo que es una nueva forma de hacer política. Cuando yo me presento y les digo de dónde vengo, es porque somos un caso de éxito, tal vez muy pequeño, pero es un caso de éxito. Hace rato se hablaba de vivienda y nosotros, en el caso de Tosepantomin, que es una microfinanciera que tenemos, tuvimos la fortuna de recibir un premio internacional de las microfinancieras europeas el año pasado por haber construido 16,000 viviendas, pero lo premiado fue la metodología, porque logramos hacer viviendas en los espacios de la gente, viviendas bien construidas de acuerdo a como lo quieren las familias. Entonces, es posible hacer cosas diferentes y planteamos algo diferente porque no ha funcionado. Yo hablo de innovación social y cuando hablo de innovación social es imaginarnos y crear, pero todas y todos juntos. Gracias. Muchas gracias, María Luisa. Ahora le pasamos la palabra a Javier para que nos puedas compartir tu respuesta a las preguntas de salud, por favor. Por supuesto. Ya se escucha. Sí, muchas gracias. Hay 3 ejes importantes que quisiera tocar en este gran tema que es la salud en nuestro país. En primer lugar, y no debemos de dejar de mencionarlo, que México es uno de los países de todo el mundo que está en los primeros lugares en problemática con el tema de obesidad en general, tanto infantil como en el tema de los adultos. Sobre esta problemática, Jaime Rodríguez el Bronco está proponiendo la contratación de personal y de profesores especializados en el tema de educación física. No nada más para que los pongan a hacer ahí, que se pongan a correr o que les pongan la cascarita para que jueguen y ya. No, sino hablando y educándolos, porque eso es educación física, no es la clase de cascarita, es educación física. Es cómo cuidar tu cuerpo, cómo puedes tú lograr no caer en una situación de obesidad y prevenir enfermedades. Este es un área de oportunidad que no nada más beneficia en el tema de salud, sino que también va a beneficiar en el tema económico. Sale mucho más barato invertirle en este tema en las escuelas que costear el pago de todas las enfermedades en los seguros populares, en el seguro de desarrollo social y demás seguros, ya que se generó la enfermedad. Entonces, esto hace sentido desde un punto de vista económico y desde un punto de vista de salud, porque sale mucho más barato hacerlo de esta forma. Ese es el primer eje. Un segundo eje, y también es preventivo, tiene que ver con el medio ambiente. No están hablando el resto de los candidatos a la presidencia del tema de medio ambiente, y es un tema fundamental, ¿sí? Jaime Rodríguez el Bronco, ¿qué está proponiendo en este tema del medio ambiente? Está proponiendo la reducción de impuestos a empresas que tengan resultados y que apoyen el tema de medio ambiente que genera N cantidad de enfermedades respiratorias que impactan de manera negativa en la salud de toda la población. Tenemos un tema importante en términos de contaminación aquí en la Ciudad de México,
se ha estado conteniendo, pero no se está resolviendo de fondo el tema. Igual en Nuevo León, yo soy regio, en Nuevo León también tenemos un problema muy grave de medio ambiente y se ha estado tratando de tomar medidas, pero pues es muy difícil sin el apoyo de la federación en un tema como este. Y como tercer eje, y quiero decirlo con todas sus letras, es algo muy delicado, pero se tiene que reconocer y tampoco se está hablando de esto. Existe una ineficiencia en el manejo de los recursos en el sector salud porque existen muchos temas de corrupción. Existen sobrepagos en medicamentos que resultan en una ineficiencia administrativa total y que tiene que ponerse a la lupa en todas las licitaciones que tengan las entidades públicas de salud. Tiene que verse que realmente lo que se está pagando en términos de medicamentos, lo que se está pagando en términos de convenios con hospitales, realmente tengan precios competitivos y que no tengan un sobrecosto, porque pues todos sabemos ese sobrecosto para dónde se va, ¿sí? Y es un tema que tiene que definitivamente atenderse y que está generando un perjuicio grave en el tema de salud. Estos son los tres ejes principales, pero pues sí quisiera resaltar algo que que para los que no se hayan dado cuenta resulta muy curioso, porque los representantes de los partidos políticos cuando están en otros foros, cuando están en spots, se ponen a hablar de propuestas asistencialistas, el tema de becar a los ninis, el tema de ampliar Prospera, el tema del ingreso público universal, pero como están ahorita aquí con los empresarios, que a los empresarios obviamente no les gustan que usen su dinero para regalárselo a la gente que no trabaja, nadie está hablando de sus propuestas asistencialistas. Nada más quiero resaltar eso para que vean cómo dependiendo del foro van cambiando de propuestas, van cambiando de discurso, pero nosotros mantenemos la congruencia y lo hemos dicho fuera y lo decimos aquí también, que estamos categóricamente en contra de regalar el dinero de la gente que sí trabaja a la gente que no está trabajando. Gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, ya vamos a pasar ahora sí al segundo bloque, donde vamos a dar oportunidad por el sorteo primero a Vanessa Rubio, que nos comente sobre el posicionamiento de Coparmex para un México más incluyente. Adelante, Vanessa. Muchas gracias. Bueno, pues se han planteado aquí temas muy relevantes. Yo he tomado 4 de ellos y quisiera compartirlos con ustedes. Número 1, el tema de medición de la pobreza. Creo que es un tema que sí tenemos que reflexionar, que tenemos que mejorar y que teniendo una medición mucho más exacta nos puede ayudar a tener una política social más efectiva que evite duplicidades. ¿Y por qué digo lo que digo? Si ahorita estuvieran sentados aquí con nosotros un representante de la OCDE, un representante del Banco Mundial y un representante del BID y un representante de Coneval y les preguntáramos cuál es la pobreza en México, tendrían 4 respuestas diferentes. En México medimos muy bien, y no hago una crítica, al contrario, medimos muy bien y de manera muy integral la pobreza, la medimos de manera multidimensional, que quiere decir que medimos cómo las personas perciben sus accesos a los derechos. Pero, por ejemplo, ahorita María Luisa contaba del tema de la desnutrición de los niños. El tema de la desnutrición de los niños no se puede abatir con el enfoque que hoy se tiene de medición de carencia en alimentación por parte de Coneval. ¿Por qué? Porque se basa en la encuesta de INEGI, en donde se le pregunta a las personas prácticamente si tú comes sano, variado y suficiente. Es un tema de percepción, pero no podemos saber si ese niño está desnutrido o no. Entonces sí necesitamos ver cómo modificamos, tenemos instituciones, tenemos políticas, cómo mejoramos las instituciones, cómo mejoramos las políticas para ser más eficaces, porque en efecto lo que queremos saber es si tenemos niños que cada vez están siendo mejor nutridos o no, y con ello tener un mejor desempeño en la escuela y un mejor desempeño en la vida para plenitud de sus capacidades. Entonces sí hay elementos de la medición que nos van a permitir ser más efectivos. Por ejemplo, un análisis del Prospera, que tanto se ha señalado y que aquí se criticaba el tema de que se amplíe.
Yo te invito a que camines el país de norte a sur, de este a oeste, como nos tocó hacerlo en Cedesol, y cuando tú llegas con las familias Prospera, lo que te piden en algunos casos es justamente que les puedas ampliar, como por ejemplo cuando hay Prospera con discapacidad. Prospera con discapacidad es una situación inaceptable. Una persona que vive en pobreza extrema, que además padece una discapacidad, debe de tener 3 veces más el Prospera, es el cálculo que hemos hecho y es perfectamente financieramente sustentable. Lo hacen en México, lo hacen en la mayoría de los países del mundo. Pero por el otro lado es cierto que necesitamos ir graduando, como lo dije, a las personas de estos esquemas, porque lo que te dicen al final del día las personas es cuando vas a Prospera en la sierra de Guerrero, cuando vas a la montaña, cuando vas a la selva lacandona, lo que te dicen es, a mí yo no quisiera Prospera, yo lo que quisiera es poder estudiar, tener un trabajo y poder salir adelante. Eso es lo que quiere la gente y reitero, la mejor política social es el empleo. Pero para que la gente pueda tener empleo y por el otro lado pueda aprovecharlo, necesita educación y necesita capacitación para que accedan a esos empleos. Entonces es algo mucho más complejo y mucho más sofisticado, que creo que tiene que ver con la graduación de los programas sociales, sin duda, pero también tiene que ver con cómo hacia adentro somos más eficaces para poderles dar los elementos, las herramientas a las personas para utilizar los programas sociales, que no son dádivas, son programas sociales, y que puedan ser graduados de ellos para darles los elementos en la vida para ser competitivos y ser dueños de su propio desarrollo. Eso es lo que quiere la gente. En ese sentido, creo que es muy importante, reitero, el tema de la medición, porque nos va a permitir como sociedad ser más eficaces. Yo estoy segura que hoy mucha gente que recibe programas no los debería de estar recibiendo, y lo que debería de estar recibiendo es capacitación y un crédito a la palabra, por ejemplo, para las mujeres, para poner su propia empresa, para poner una tortillería, para poner un salón de belleza, como ya se hace muchas veces en la banca de desarrollo, por ejemplo, en instancias como Nacional Financiera. Pero esto lo tendríamos que ampliar desde una lógica nacional. Por el otro lado, yo creo que era muy importante el señalamiento que se hacía de qué pasa con quienes no tienen seguridad social y en particular quienes no tienen acceso a una vivienda. ¿Qué se pueden hacer? Fondos nacionales en donde tú permitas con una garantía gubernamental que la gente acceda a ese fondo de manera más accesible a la que de lo contrario accederían sin tener una garantía. Esquemas que hemos hecho, bonos cupón cero, en donde te permite volver a tener recursos para las personas para acceder a una vivienda, sobre todo a los menores de 35 años que tienen toda una vida para poderla pagar, y un crédito que puede ser sustentable y efectivo. Y por último, coincido definitivamente en el enfoque de salud de prevención. Se me ha acabado el tiempo, pero sin duda ampliar las clínicas y atención al 100 en las mismas. Muchas gracias, Vanessa. Entonces pasamos, por favor, a que nos puedas expresar la opinión de Anaya. Angélica, por favor, con respecto a lo que comenté del posicionamiento de Coparmex para un México más incluyente. Claro que sí. Bueno, nosotros compartimos la importancia de que haya un solo padrón en todo el país que pueda tener un enfoque nacional, un enfoque también que tome en consideración la multiculturalidad del país. El país no es un bloque monolítico, tenemos una diversidad incluso de sociedades, de culturas, pero también hay una desigualdad social que es importante reconocer. La CEPAL ha señalado a México de los países latinoamericanos como uno de los países con mayor desigualdad social. Y ese es un problema que para el desarrollo del país, pues claro que se convierte en un obstáculo. Pero yo hace rato hablaba de la corrupción. La corrupción es que se expresa en las prebendas que se utilizan para el deterioro de la democracia, para amenazar, cooptar a la gente para que pueda votar por cual o tal partido, o amenazarle que si no vota por tal partido ya no va a tener determinado programa. De tal manera que sí es necesario que se tenga un solo padrón que pueda aglutinar a toda la diversidad de programas que existen en los 3 órdenes de gobierno, pero insisto, es importante, como lo plantea Ricardo Anaya, que haya polos de desarrollo para que permita que también la gente vaya avanzando y transitar de este concepto que impera en la política pública de asistencialismo o asistencia social a pasar al desarrollo social, que son 3 cosas totalmente distintas. El gobierno no puede actuar de manera filantrópica,
desde un enfoque asistencialista. Eso están otras organizaciones, las que tienen, las que pueden y las que deberían estar fomentando la filantropía. Pero el gobierno debe dejar de utilizar los recursos dándolos como una dádiva gubernamental, siempre con un contenido político. Por supuesto, estamos a favor de que exista la cédula de identidad nacional. Siempre lo hemos estado impulsando en el Congreso y siempre tenemos como obstáculo al PRI, que no logra, siempre hay obstáculos de que cuánto nos va a costar, como en todos los programas que estamos impulsando, y eso se convierte en un obstáculo para poder concretar muchos de los programas o de las reformas importantes que van dirigidas a resolver la desigualdad. Lógicamente que esto se refleja en derechos importantes como el de la salud, la integración también de un solo enfoque armónico de los programas que están dirigidos en distintos entes que otorgan algún derecho a la salud. También tienen que tener un enfoque también de manera mucho más integral y desde el desarrollo humano, como lo está planteando Ricardo Anaya y como lo plantea nuestra coalición. Es decir, este enfoque de desarrollo humano sostenible que tome en cuenta la prevención como uno de los preceptos más importantes, pero sobre todo que el acceso de la salud sea un derecho al que ninguna persona se le puede negar y lógicamente con las medicinas. Hoy no deberíamos estar con los recursos que tiene el sector salud, no deberíamos estar sufriendo con muchos de los medicamentos que no son accesibles para muchísimos enfermos desde el Seguro Popular o desde el ISSSTE o desde el IMSS o desde las instituciones de la Seguridad Social. Si tenemos ya un sistema nacional de salud, tiene que funcionar como tal y tiene que lograr la parte que le corresponde al gobierno, justamente esa donde no acceden porque no están en el IMSS, porque no están en el ISSSTE, porque no pueden tener condiciones de tener acceso a este tipo de seguros, que este derecho sea realmente universal y no dejemos que haya una sola persona que pueda tenerlo, de tal manera que el expediente clínico electrónico nos va a permitir tener mejores condiciones para el diagnóstico del problema, pero también para la resolución del problema. De tal forma que el tercer eje que ustedes plantean en sentido de transitar a un modelo universal de financiamiento de la prevención en la salud, pues es congruente también con, insisto, el desarrollo social que tiene que imperar como parte de los retos que tiene el país. Nosotros creemos con Ricardo Anaya que hay que aprender de los errores, hay que buscar que los recursos puedan ser transparentes. Tenemos un pendiente y con eso termino respecto, porque he hablado de la corrupción y todo esto que hemos dicho no va a poder funcionar si no se garantiza un sistema nacional de anticorrupción realmente eficiente. Muchas gracias, Angélica. Y pues con eso vamos a dar paso a nuestra segunda y última sesión de preguntas y respuestas y le voy a pedir nuevamente a Maite que nos ayude con la siguiente pregunta, por favor. Tenemos varias, pero yo quisiera hacer una muy concreta, que es nuevamente, ¿cuál es la proyección y el compromiso en la reducción de la pobreza, del número de la pobreza? Los planes, las acciones concretas que ustedes tienen, ¿cuántos millones de pobres vamos a poder reducir o, si se pudiera, eliminar? Decía Vanessa hace un momento que sí hay avances, pero si revisamos el número de pobres que hoy existe o que hoy hay en esta condición, es exactamente el mismo que hace 25 años que se empezó a medir, a pesar de tener una inversión o un gasto social tan fuerte dentro del presupuesto. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Cuál es esa reducción concreta en el número de pobres que podrían comprometerse cada uno de sus candidatos o representados? Gracias. Le voy a pedir a María Luisa que nos ayude con la primera respuesta, por favor. Bueno, en concreto, y sí me gustaría dar una respuesta. A nosotros nos gustaría, y es parte de la política que tiene el licenciado Andrés Manuel, y justo vuelvo a hablar desde lo del territorio, porque creemos nosotros que pensar desde el territorio es pensar en salud, en educación, en propuestas económicas desde ahí. Y
creemos nosotros también que por deuda histórica tendremos que apuntalar a los lugares más marginados, y con mayor pobreza. Cuando yo hablo de los lugares más marginados y con mayor pobreza, son los lugares con los pueblos originarios. Son lugares muy ricos ambientalmente, pero que actualmente, de acuerdo a las políticas que se están llevando, son lugares donde se tienen conflictos socioambientales. Conflictos socioambientales que no se tenían en el año 2012. Hoy llegamos al 2018 y que tenemos que decirlo, tenemos un tejido social completamente descompuesto. Uno de los grados que mide también y de los indicadores que mide el Coneval es, y no lo tenía antes, es grado de cohesión social, grado de cohesión comunitaria. No sabe todavía bien cómo medirlo, pero lo hace porque es un indicador clave. Hoy no está habiendo cohesión social y comunitaria en muchas regiones del país. Hoy tenemos niveles de violencia que no habíamos vivido. ¿Qué soñamos nosotros estadísticamente? Es reducir la pobreza extrema. Nosotros estamos siendo leves y decimos, si la reducimos a la mitad, al 50%, hablo de pobreza extrema, estaremos muy bien. Desde cómo lo pensamos hacer desde el territorio, un enfoque territorial empezando desde el 1 de diciembre al segundo día en los 400 municipios más pobres de este país y enfocarnos no solo una secretaría, la Secretaría de Desarrollo Social, es pensar transversalmente e integralmente porque tenemos que plantearnos estar ahí y también escuchar a la gente. Cuando hablo yo de pensar en sujetos y no de objetos es porque la gente piensa, la gente siente, la gente sueña. Y créanme, la gente quiere seguir en sus territorios y los hemos excluidos. La gente migra y no migra por buscar, sino buscar una manera de estar mejor porque no estamos siendo dadores, en este caso, de mejores economías ni de empleos. Creemos nosotros en esta cuestión territorial y así concreto decimos, 50% reducción de la pobreza extrema. Muchas gracias, María Luisa. Maite, voy a pedirte una disculpa, pero estamos tremendamente volados en el tiempo, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta y le voy a pedir en este caso a Roberto que nos plantee la misma, nuevamente la Comisión de Vivienda, por favor. Muchas gracias. Hoy uno de los grandes problemas de México obviamente es la inseguridad generada por la descomposición social. Estrictamente, ¿cuál es la propuesta de ustedes para la reconstrucción del tejido social en México? Por favor, Javier, ¿nos ayudas con tu respuesta? Sí, qué bueno que hacen esa pregunta porque tiene una visión Jaime Rodríguez el Bronco muy interesante en esta parte de recomposición del tejido social. En el gobierno independiente que ya tuvo Jaime Rodríguez se creó un programa, se llama Programa Aliados, que se encargaba de que personas iban a hacer diagnósticos a viviendas de las zonas que se consideraban vulnerables o con riesgos de caer en situación de delincuencia, y se hacía un análisis de cuáles eran las necesidades que tenían las personas. Si tenían una necesidad en términos del registro civil, oye, no tiene acta de nacimiento. Aunque parezca muy sorpresivo, hay millones de personas en este país que no tienen acta de nacimiento, no tienen personalidad jurídica, eso se da cuenta que no existen en el país. Y eso fue en Nuevo León, que se supone que es un estado que tiene un desarrollo importante, ¿no? Se hace un análisis, un diagnóstico de toda esta situación y se generan programas sectoriales para atender ciertas situaciones y prevenir que se caiga en el tema de la delincuencia. Porque el tema de delincuencia la gente se está enfocando en un lado de la moneda. Yo el tema de delincuencia lo veo como dos lados de la moneda. Y en el que se enfoca la gente es hay que meter a la cárcel a estas personas o hay que darle amnistía a estas personas que ya estuvieron en situación de delincuencia. Pero aquí el problema más importante no es qué vamos a hacer con la gente que ya está delinquiendo, que sí es un problema ahorita, pero de nada sirve meterlos a todos a la cárcel si van a estar surgiendo nuevos delincuentes, si va a estar
continuando el crimen con nuevas personas que se estén sumando a las filas de la delincuencia organizada. Tiene que atacarse este problema de raíz desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la inclusión, lo cual no equivale, y perdón por ser tan reiterativo, pero no equivale a estarle regalando dinero a la gente que no tiene, porque no va a alcanzar, no hay dinero que alcance para la cantidad de gente pobre que existe en este país, que lamentablemente son millones, para que todo mundo esté satisfecho, para que a todo mundo le alcance con los impuestos de la gente que sí los está pagando. Entonces, la solución que tiene el Bronco para este tema es ir de fondo a la problemática del asunto, no parcharlo con programas sociales para regalarles dinero y que más o menos ahí no se mueran de hambre, pero que ahí se queden nada más en la rayita, ¿no? No, tiene que fomentarse el empleo, tiene que haber crecimiento económico. No ha existido crecimiento económico real en los últimos años, porque si bien aumenta la cantidad del Producto Interno Bruto, también aumenta la cantidad de personas. Entonces, si se empatan estos dos datos del crecimiento poblacional con el crecimiento económico, realmente el crecimiento ha sido nulo en estos últimos años. Esa vendría siendo la propuesta de Jaime, resolverlo de fondo. Muchas gracias, Javier. Nuestras últimas dos preguntas, le voy a pedir al doctor Rubio, por favor, la última pregunta de salud y después darle la oportunidad a Fidel Gallardo, que también nos está acompañando de la Federación, también para plantear una pregunta. Entonces, adelante, José Luis. Sí, cómo no. Hay una situación que desgraciadamente en México se está viendo, la falta de investigación en la cuestión de salud. Nosotros tenemos ya en México un impuesto que es para productos especiales, que es de las bebidas carbonatadas y azucaradas y de los alimentos hipercalóricos. Este impuesto, este IEPS, ¿qué opinan ustedes de poderlo dirigir, etiquetar de una forma precisa para acciones de salud? Vamos a hablar de hospitales de primer nivel, investigación y desarrollo tecnológico en esos tres problemas que tenemos, que estamos hablando de obesidad, sobrepeso y diabetes, principalmente, que hasta cierto punto son inductores de cáncer. Gracias, José Luis. Vanessa, ¿qué te parece si nos ayudas a responder esta pregunta, por favor? Claro, gracias. La responderé y también responderé algunas que se han planteado porque creo que ha sido muy rico la discusión. Número uno, no quisiera dejar fuera el planteamiento que nos hizo Maite del compromiso que comprometemos. En el caso de José Antonio Meade se compromete a terminar, y lo digo, terminar con la pobreza extrema en nuestro país. Sí se puede y ahí están los números que lo demuestran. Reiteraba yo, en un año que estuvo José Antonio Meade en Sedesol, la pobreza extrema disminuyó en 2.1 millones. Hagamos las cifras, en 6 años perfectamente podemos ser el primer país en América Latina en levantar bandera blanca contra la pobreza extrema, que es la situación más lastimante de cualquier ser humano, de cualquier familia. Por el otro lado, lo que ahorita se comentaba, existen y queremos ampliar los incentivos fiscales para temas de innovación, no solo en salud, pero para innovación en materia de ciencia, tecnología mexicana. La siguiente semana, de hecho, van a anunciar una innovación mexicana que se va a exportar al mundo, que es un identificador de cáncer cervicouterino de manera inmediata, que creo que va a cambiar el diagnóstico para las mujeres de este padecimiento y es mexicano a mucho orgullo. Por el otro lado, un comentario de lo que ha dicho María Luisa. Ella señalaba que Alemania, Dinamarca y Canadá eran modelos de política social. Sin duda, son modelos de política social, pero también son modelos de economías fuertes, de sistemas financieros fuertes y estables y de economías que tienen comercio con el mundo, que no están planteando, como lo plantea López Obrador, de cancelar las importaciones de alimentos, de que seamos autosuficientes. Y yo lo que les preguntaría pues a muchos de ustedes dependen de insumos que vienen del exterior y muchos de ustedes exportan al exterior. Entonces, que estemos nosotros pensando en limitar el comercio exterior como una estrategia de desarrollo me parece un despropósito absoluto para el crecimiento, para los empleos y para combatir la pobreza. Por el otro lado, decía Angélica que había que haber temas de, digamos, de eficiencia para los programas sociales y combate a la corrupción, y uno de ellos siendo sin duda el tema de la identidad biométrica única. Decía que el PRI había obstaculizado esto en el Congreso, no sé a qué en específico se refiere, pero lo que le puedo decir es que desde la Secretaría de Hacienda y junto con muchos de ustedes del sector privado, la Coparmex incluida, estuvimos trabajando ya sobre la identidad biométrica única basada en el modelo que ha sido muy exitoso en el mundo de la India. Y por el otro lado,
pasado, Javier, tú decías que aquí veníamos a decir cosas a modo, y yo lo que te diría es, te preguntaron de la política para combatir la seguridad y hablaste todo menos de la cortada de manos, entonces creo que tú también estás hablando a modo. Nosotros sí hemos dicho de manera transparente lo que piensa José Antonio Meade. Vanessa, muchas gracias por tu respuesta y le voy a pedir por favor, Fidel, si nos ayudas con la última pregunta, por favor. Muy bien. Buenos días a todos. Fidel Gallardo, presidente de la Federación Tamaulipas. Han hablado de muchos proyectos, creo que todos muy interesantes. Nosotros como sector empresarial tenemos un problema que estamos viviendo, y incluido, bueno, el trabajador en la cuestión de salud. Tenemos incapacidades, tenemos ausentismo en las empresas y no tenemos solución para los trabajadores en forma inmediata. Creo que es algo que impera y que lo estamos padeciendo tanto los trabajadores como los patrones, y no veo una solución a corto plazo en forma inmediata, porque es algo que ya tenemos encima el problema, y que ese ausentismo pues tenemos que justificarlo de alguna forma, pero nosotros los patrones tenemos que cargar con ello, porque el seguro social y popular están eludiendo la responsabilidad de las incapacidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Fidel. Entonces, Angélica, ¿nos podrías ayudar a responder esa pregunta, por favor? Claro que sí. Bueno, yo creo que en caso de Tamaulipas o muchos de los estados del norte tienen una situación muy compleja. Habría que analizar si las causas del ausentismo tienen que ver con la inseguridad. Nos parece que ese creo que es uno de los graves problemas que tenemos que resolver en el país. Estamos conscientes de que fue un error por parte del gobierno de Peña haber desaparecido la Secretaría de Seguridad Pública, integrarla a la Secretaría de Gobernación como una comisión, seguir manteniendo el error de Calderón, lo reconocemos también de manera autocrítica, que Calderón, en vez de fortalecer las policías y fomentar el desarrollo de las policías a nivel local y a nivel municipal, para que desde un enfoque de una seguridad pública a nivel nacional pudiera tener más eficiencia en la persecución de los delitos y no seguir manteniendo a las Fuerzas Armadas en este tipo de tareas, como ya se ha venido señalando. Y Ricardo Anaya está planteando el fortalecimiento de la Policía Federal, la relación de manera puntual a regresar de nuevo el fortalecimiento de lo que hoy es la Secretaría de Gobernación y por supuesto la constitución de una secretaría especializada, no politizada, para los temas de inseguridad. Creo que en ese aspecto también es necesario, si me permiten, dar una opinión respecto a otro de los temas que aquí se plantearon, respecto a la deficiencia que se tiene en la reducción de la pobreza. Yo creo que es importante insistir que es necesario que se dediquen los recursos que tiene el país. El país tiene muchos recursos. Insistimos mucho en que no estamos viviendo situaciones que pueden tener muchos de los países en el mundo en donde hay una gran deficiencia económica. México no es así. El problema es que la riqueza en nuestro país está mal distribuida. Y entonces es totalmente posible y factible erradicar la pobreza extrema en nuestro país y por supuesto insistir en que eso y otros de los temas que aquí se han planteado tienen exactamente el mismo origen, es decir, la vindicación de la política pública, de la acción gubernamental como una tarea de un servidor, una servidora pública que tiene que ser medible, que tiene que ser evaluable, que tiene que ser incluso sancionada cuando no se cumple con su responsabilidad. Nos parece importante en este caso fortalecer el trabajo que desde las organizaciones de la sociedad civil lo hacen con los gobiernos, porque los gobiernos democráticos no pueden prescindir de las organizaciones de la sociedad civil, incluso para corregir lo que se tiene que corregir. Muchas gracias, Angélica. Con esto básicamente estaríamos ya dando cierre a esta conversación, este diálogo. Le pido una disculpa a todo el equipo del staff, ¿no? Porque nos volamos la barda aquí con el tiempo, pero consideré que era importante darle oportunidad a todos nuestros panelistas de hacer sus preguntas y de comentar a las mismas. Quiero agradecerles a nuestros presidentes
Fidel, Roberto, Maite y José Luis, que nos hayan acompañado con sus preguntas y con todo el trabajo que han hecho para poder generar y aportar a la postura de Coparmex, y obviamente a María Luisa, Angélica, Vanessa y Javier por acompañarnos el día de hoy y nutrir esta conversación. Les pido que, como todos buenos mexicanos, al término de este ejercicio democrático, pues todos nos quedemos trabajando a favor de nuestro país, que quien gane la elección haga el compromiso de continuar vinculados en esta conversación, este diálogo constructivo con la Coparmex y con toda la sociedad civil, como también en el equipo de transición cuando esto ocurra. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos. No tengo la menor duda que esto continuará siendo un día lleno de noticias que muy interesantes, que vayan moviendo nuestras percepciones de lo que va pasando hacia adelante. Entonces, gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy.